A continuación, la presentación de ForcePoint. Muy buenas tardes. Soy Enrique Navarrete de ForcePoint. Soy el director de canales para México y Centroamérica. Antes que nada, como todos saben, estamos hoy día en nuestro evento, el IT Solutions 2020, desarrollado por MAPS y que lo ha desarrollado durante muchísimos años. Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes que estén presentes en esta charla de ForcePoint y agradecer también a MAPS, a Hugo Justic, a Martín Mejía, a Mauricio Medina, a todo el equipo que ha hecho posible tenernos en este evento, que al final del camino es un evento para ofrecer y hablar sobre estrategias de lo que está pasando en la ciberseguridad. Y hoy me toca hablar sobre ForcePoint. ¿Quién es ForcePoint? Y seguramente muchos de ustedes no conocen realmente quién es ForcePoint y es normal. La compañía se creó hace prácticamente 4 años, en el 2016, perdón, y dicha compañía nace por otra compañía que se llama Raytheon, que precisamente es el video que están viendo en este momento. Raytheon Technologies es una compañía americana que se creó hace 84 años y que creó, por ejemplo, como algo muy innovador, el primer microondas en el mundo. Es decir, ForcePoint y Raytheon reciben regalías todos los días, centavos seguramente o no sé cuánto, pero recibimos estas regalías de la creación del primer microondas que fue en una de las guerras mundiales que tuvimos, el cual pues habla de la tecnología y todo lo que está desarrollando Raytheon a nivel mundial. Raytheon desarrolla parte de los aviones F-16, F-18, F-35, tiene la patente de los misiles Tomahawk, tiene patentes también, o tiene la patente más importante del radar de triple propósito de tierra, mar y aire, y así puedo platicar de muchas patentes y desarrollo tecnológico que ha tenido que desarrollar precisamente para la Armada y la Naval de los Estados Unidos. Pero imagínense un avión o imagínense un misil haciendo obviamente una misión de ataque y que alguien pueda hackear, vamos a decir que antes de que haya salido el misil o en la operación y que puedan hackear este tipo de productos, pues ese error puede costar miles o cientos de vidas. Entonces, es muy importante entender que Raytheon desarrolló su propia área o su propio departamento de ciberseguridad, el cual decide desarrollar una nueva compañía, que en este caso es ForcePoint, y también decide comprar otras compañías como posiblemente han escuchado a WebSense, compró también el Casby de Imperva, compró también el IPS y el Next Generation Firewall de Intel Security, y así compró varias compañías, más los productos que Raytheon de alguna forma nos heredó, y se creó ahora sí formalmente a ForcePoint. Entonces, ese es precisamente el mensaje que quiero darles. ¿De dónde nace ForcePoint? Que es de Raytheon, y que entiendan que nuestros productos tienen de alguna forma un estándar militar muy importante, y eso es precisamente lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes y a ustedes, nuestros canales. Esa experiencia y ese nivel de sofisticación de ciberseguridad en esta que le llamamos ahora la seguridad nueva o la seguridad moderna, en el cual estamos viviendo diferentes entornos y diferentes ataques a nivel mundial. Y vamos a platicar ahora sí de nuestras soluciones y nuestros productos que hemos desarrollado y hemos preparado esta presentación precisamente para ustedes en este IT Solution 2020. ¿Y qué es lo que tiene ForcePoint como la parte innovadora o la parte inteligente o la parte diferencial de nuestra compañía? Primero, como mencioné, somos una compañía de estándares militares,
pero algo que nos hace muy diferentes es nuestra solución de Cloud First o soluciones híbridas listas para el mercado. Es decir, nosotros podemos ofrecer soluciones on-premise o en premisa o soluciones híbridas o soluciones virtuales. El cliente decide en qué ambiente quiere trabajar, pero de alguna forma somos de los primeros pioneros o las primeras compañías que tiene el famoso concepto de solución lista en la nube y nuevamente por el concepto Cloud First. Por otro lado, algo que estamos viviendo con todos nuestros clientes y todos los que están, vamos a decir, en el día a día atendiendo estos departamentos de IT o de seguridad, es esta seguridad convergente. ¿A qué me refiero? Que constantemente los gerentes de seguridad, los directores de TI de una organización, constantemente tienen que idear o de alguna forma planear cómo ofrecer su seguridad con toda la problemática que estamos viviendo. Es decir, la problemática que vivíamos hace 3, 4 años ha evolucionado de tal forma que hoy en estos 3, 4 años la seguridad converge de diferentes medios y de diferentes puntos. Por otro lado, aunque mencioné que somos una compañía relativamente nueva, pero con el apoyo y vamos a decir con toda la experiencia de Raytheon, hoy día ya tenemos más de 15,000 clientes que pueden hablar de una o de nuestras varias tecnologías que pudiéramos tener. Y hoy día también, aún con la pandemia y con todo esto que hemos vivido en estos momentos, seguimos siendo casi 3,000 empleados. La compañía también ha dado, vamos a decir, que ese balance y esa tranquilidad a ustedes, nuestros resellers, y a ustedes, nuestros clientes, que la plantilla de las áreas de soporte, de las áreas de servicios profesionales, sigue siendo la misma plantilla. Es decir, ForcePoint no ha recortado gente y esa es precisamente la apuesta que de alguna forma Raytheon y ForcePoint da al mercado. Por otro lado, quiero explicar este slide que me parece muy interesante. Este es un slide que normalmente todos los directores o gerentes de TI deberían de incluir en su junta de planeación estratégica. Es decir, este slide lo que nos va a mostrar es precisamente la madurez que tiene en la curva precisamente al desarrollar esa estrategia de cómo obtener una mejor seguridad. La transformación digital hoy día, precisamente en esta transformación digital, habla de ataques por múltiples medios o por múltiples brechas. Esta curva de seguridad nos lleva a este viaje, vamos a decir, en 4 principales puntos. El primero, los clientes normalmente se focalizan en una primera estrategia vamos a decir, o inician la ciberseguridad o inician planear la ciberseguridad a través primero de la infraestructura. Por eso el primer pilar dice centrado en la infraestructura. ¿A través de qué tipo de tecnologías? Normalmente a través de Web Security, a través de Next Generation Firewall o a través de algunas tecnologías como Threat Prevention que puede ser en el perímetro o en el endpoint. Pero después, cuando yo quiero continuar ofreciendo una mayor seguridad a la organización, debo focalizarme o debo preocuparme o presentar a la dirección general, ir a una postura de preocuparnos y centralizarnos los esfuerzos a través de asegurar toda la información crítica y confidencial de la organización. Hoy la información se define como el petróleo, vamos a decir, del siglo XXI, en donde la información pues es, vamos a decir, el activo más importante de la organización. ¿Y con qué tipo de tecnologías puedo empezar a encaminarme a buscar precisamente y asegurar la información de la organización? Pues normalmente en productos como es DLP, en productos como es CASB o en productos como es el tema de email security. Es decir, la combinación de todos estos productos que he mencionado, primero, centralizados en la infraestructura y segundo, centralizados en la información, nos va a llevar a dominar o tener de alguna forma o ofrecer a nuestra organización
el que pudimos ya controlar o tenemos tecnologías que nos llevan en estos dos pilares. El tercer pilar es centralizarnos ya en el tema de la analítica, el analizar el comportamiento ya de nuestros usuarios. Es decir, ya podemos hablar con nuestros clientes conceptos de Behavior Analytics o de WBA, que es el famoso User Entity Behavior Analytics, o por otro lado, empezar a platicar ya con ustedes conceptos como SOAR. Y es decir, este tercer paso nos lleva a un cuarto paso que vamos a nombrarlo ya como la madurez completa de la ciberseguridad, llevándonos a analizar la conducta o el comportamiento del ser humano en conceptos ya como SASE, Zero Trust, Carta, Human Centric. Y es ahí donde verdaderamente nosotros damos un diferencial como Forcepoint. Forcepoint hoy día está posicionado y lo que quiere ofrecer al mercado es el Human Centric Point, el Human Centric Analytic. Es decir, entender claramente qué es lo que hace el usuario, cómo se comporta y a través de ese análisis poder identificar esas amenazas o esos riesgos que pudiera tener uno de los usuarios en la organización. Entonces, algo muy importante es que hablé de estos 4 pilares: centralizarnos en la infraestructura, centralizarnos en la información o en los datos sensibles de la organización, focalizarnos en la analítica de lo que está pasando con el cliente o con nuestros usuarios y sobre todo entender el comportamiento y la conducta de un usuario. Un usuario puede empezar a navegar en el Deep Web, puede empezar a navegar en ciertas páginas que nos pueden traer de alguna forma una reputación mala a la organización, y ese comportamiento es donde verdaderamente Forcepoint da ese diferencial. Pero también es importante mencionarles que nosotros tenemos productos para este primer pilar que es centralizado en la infraestructura. Tenemos productos precisamente para ayudarlos a que no haya esa fuga de información, y tenemos productos precisamente para la analítica, y tenemos productos para este cuarto pilar que es centralizados en la conducta o el comportamiento. Es decir, nuestro portafolio es para cualquier empresa chica, una empresa mediana, universidades, gobierno, corporativo. Para todos podemos ofrecer este tipo de productos, hablando de cada uno de los pilares y obviamente entendiendo en dónde está su problemática. Ahora bien, otro de los conceptos que quiero platicarles es la transformación que estamos viviendo de dejar de exponer toda nuestra infraestructura y nuestra seguridad, vamos a decir, en premisa, a empezar a transformar todo a la famosa nube o al concepto de Cloud First, como aquí lo expongo. Y este camino, de alguna forma, ha evolucionado con todas las tecnologías que el mercado hoy pone a su disposición. Por un lado, hemos vivido como las etapas de la ciberseguridad nos lo ha expuesto y el mercado lo ha llevado. Primero hemos tenido tecnologías que están totalmente separadas o, como lo exhibo en el slide, totalmente fragmentadas. Pero por el otro lado también, al tener todas estas herramientas totalmente aisladas, empezamos a tener tecnologías como el SIEM, el cual nos empieza a dar ciertos logs para poder empezar a tener un concepto más claro, pero al final del camino, los SIEMs no nos van a dar el contexto claro de lo que está pasando con el usuario. Y nuevamente voy al concepto del Human Centric Point, que es ahí, ese punto, el punto con más riesgo y más amenaza en todo el tema de ciberseguridad. Por otro lado, tenemos la problemática de los usuarios remotos o todas las compañías que tienen diferentes plantas o diferentes oficinas distribuidas en un país o en varios países, el cual obviamente toda esta interacción de datos nos hace hoy día un riesgo y una amenaza contundente en la infraestructura. Y por otro lado, estas arquitecturas que son demasiado rígidas y que al final del camino son ineficientes y que no colaboran con otras y que son completamente, vamos a decir,
poco colaborativas con otras marcas. En esta transformación digital, pues obviamente tenemos que buscar que todas estas, vamos a decir, problemáticas, de alguna forma, algún proveedor en este camino de la transformación me ayude a minimizar los riesgos, iniciando o conociendo la amenaza a través del Human Centric Point. Y es ahí donde nosotros otra vez como ForcePoint podemos dar una gran granularidad y una seguridad para ustedes. Ahora, platiquemos un poco de por qué las personas hoy día son principalmente catalogadas como la amenaza más importante en la organización. Y aunque son catalogadas, el principal problema que tengo es no sé de cuáles de mis usuarios verdaderamente por su comportamiento o por su conducta, para nosotros el día de mañana va a traducirse en un ataque o en una amenaza en la organización. Veamos los 3 ejemplos de los usuarios que tenemos hoy día que pueden causarnos un problema. Primero, el atacante externo, que de alguna forma tiene acceso a la organización y que él, a través de este acceso y a través de robar ciertas credenciales de ciertos usuarios en la organización, va a robarnos o va a hacer una exfiltración de datos, como el caso de Xfax o el caso de los hoteles Marriott, que prácticamente fueron 14 millones de usuarios, que estos datos están en el mercado negro y que de alguna forma a estas 2 compañías ha afectado fuertemente en la reputación de dichas compañías. Por otro lado, tenemos estos usuarios que por alguna acción que no fue intencional, que fue sin querer, ¿no? Pudieron de alguna forma hacer una acción dentro de la organización, precisamente en ese accidente nos causa un problema. Deben recordar uno de los principales ransomwares que llegó a México, llegaba en un correo en ucraniano, y en ese correo en ucraniano muchos usuarios le dieron clic, lo abrieron, y todavía ese correo necesitaba pasar por 7 clics adicionales. Cuando uno llega como gerente de TI o área de seguridad y le preguntamos al usuario, ¿qué hiciste? El usuario dice, no, yo no hice nada. Pues no es cierto. El usuario, nuestro amigo, nuestro colaborador, abrió primero un correo ucraniano. Segundo, no entendía lo que decía el correo y aún así le dio 7 clics seguidos e instaló un ransomware en la organización. De alguna forma, estos datos, como le pasó a Tesla o le pasó a McAfee, datos almacenados fueron de alguna forma también robados por este proceso accidental, por esa falta de conocimiento. Y por otro lado, vamos al tercer punto, los usuarios de alguna forma que sí tienen ya una acción dirigida para acceder a la información crítica de la organización y robar la información. Capital One fue uno de los principales ejemplos donde realmente también hubo una fuga de información de todas estas personas millonarias que estaban invirtiendo en Capital One y que hoy día también esos datos están totalmente libres en el mercado. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que verdaderamente ForcePoint da a ustedes y cuál es el beneficio que queremos darles. Disculpen. Por el primer punto, es decir, nosotros exponemos una visión 360, que esta visión es entender el análisis del ser humano, de lo que está haciendo todos los días, en dónde está navegando, con quién está compartiendo datos, qué es lo que está subiendo en la nube, y este análisis de comportamiento al final del camino, en este análisis 360 de todo lo que estoy haciendo todos los días, me lleva a cuantificar una amenaza o cuantificar qué tan riesgoso es cierto usuario en la organización. Y en tiempo real, yo voy a poder saber el score risk de cada uno de los usuarios. Es decir,
¿Por qué Pedro hoy día es un elemento con una amenaza o con un riesgo hacia la organización? Porque ya la herramienta de ForcePoint me va a poder dar el valor exacto de ese riesgo. Pero lo más importante que ofrecemos es que toda esta protección es una protección que se va automatizando a través de nuestras tecnologías y a través de la combinación de diferentes tecnologías de ForcePoint, pero lo más importante es que es un riesgo que constantemente va cambiando y lo más importante es que vamos adaptando esa amenaza, el cual nos lleva a este mensaje que es el más importante de mi presentación. Una evaluación continua del riesgo del usuario que ha sido comprometido o que está haciendo ciertas acciones por darle una amenaza y un riesgo a la organización. Es ahí donde verdaderamente damos la diferencia. Ahora, entendamos cuál es el problema que tienen nuestros directores de TI o cuál es el problema que tiene el coordinador también de seguridad. Hoy día se habla que en promedio un usuario tiene 23 canales donde puede exfiltrar información, donde puede fugar esta información. Y estamos hablando, por ejemplo, del famoso chat que tenemos en la computadora, donde realmente ahí yo puedo empezar a mandar información. Por otro lado, todos los aplicativos, software as a services que estoy teniendo y usando todos los días, o todo lo que estoy de alguna forma llevando a la nube. ¿Y qué creen? El correo electrónico. El correo electrónico en los últimos 11 meses ha sido uno de los vectores donde más nos han estado atacando. Obviamente, otro de los ejemplos importantes es el uso de USB o hardware de terceros que de alguna forma también tienen ciertas vulnerabilidades. Y todas las herramientas de colaboración, pues evidentemente son amenazas las cuales voy a poder tener o sufrir esta exfiltración o las propias impresoras de la organización. Ahora, platiquemos qué ha pasado durante el tiempo y hablemos de estos tres ejemplos, de estas tres grandes compañías, Xflax, Tesla y Capital One. Estas compañías supieron del ataque de alguna forma en julio del 2017, en Q4 del 2018 y en abril del 2019. Pero estas compañías no accionaron ante esta amenaza o estos ataques. Y vean, por ejemplo, lo que le costó a Xflax la multa por haber perdido la información de tantos usuarios y que obviamente fue un ataque a nivel de un usuario externo, una persona externa, pero la multa le costó 700 millones y hoy van en 1.4 billones de dólares el costo de los litigios que han tenido durante todo el tiempo. Y vean lo que ha pasado durante el tiempo. Es decir, han venido teniendo diferentes afectaciones en el tiempo que al final del camino esto les ha dado una falta de reputación muy importante en la historia de dichas compañías. En el tiempo, todos estos ataques, como comenté, empezaron en mayo del 2017 y pasó hasta julio del 2017 para darse cuenta que estos ataques estaban perdiendo o que estaban de alguna forma perdiendo esta información y que no tuvieron vamos a decir que el contexto completo para poder parar el ataque. Para Tesla, con Tesla fue más de un año cuando inició el ataque o inició este usuario el robo de toda esta información, de nuevos desarrollos de producto, de nuevas baterías. Este amigo empezó a subir esta información y prácticamente han sido varios años desde el 2017 donde han tenido esta fuga de información. Y lo mismo pasó con Capital One. Desde el 2015 hasta 2019 que se dieron cuenta verdaderamente el ataque. Ahora, ¿qué es lo que ForcePoint ofrece a ustedes, a nuestros clientes y a nuestros resellers? Ofrecemos tres familias de productos. La primera, Dynamic User Protection, que efectivamente, como su nombre lo dice,
es una protección dinámica hacia el usuario a través de diferentes productos que nosotros tenemos. Por otro lado, platicamos también de todas las amenazas de los datos. Dynamic User Protection es, vamos a decir, nuestra segunda familia de productos que nos va a ayudar a proteger los datos, que los datos sensibles, importantes de la organización, no salgan y que de alguna forma estén seguros. A través de Dynamic Data Protection vamos a poder dar esa granularidad y esa seguridad. Y nuestra tercera familia de productos es Dynamic Edge Protection. Dynamic Edge Protection de alguna forma es empezar a romper este paradigma de tener la seguridad sola o la infraestructura solamente en cajas y empezar a tener soluciones en la nube o en una subnube a través, como también lo ofrece SASE, y poder ofrecer todos nuestros productos como Firewall, SD-WAN, Advanced Malware Detection, Web Security, a través de Dynamic Edge Protection o esta subnube que he comentado. Ahora bien, vamos a platicar de cada una de ellas. Dynamic User Protection. Es decir, estos productos que estoy señalizando en este momento, estos productos nos van a ayudar a proporcionarnos y darnos toda la visibilidad de lo que está haciendo el usuario e identificar rápidamente si ese usuario fue calificado como un usuario que nos va a comprometer. Y entonces, de alguna forma, poder actuar rápidamente. Aquí vamos a poder ver algunos casos de uso importantes, es decir, monitorear a estos usuarios con accesos privilegiados y entender qué es lo que están haciendo. Este tercer término, detección del fraude interno, entender a través de su comportamiento si él está empezando a hacer un fraude en la organización. Este punto, respuesta a incidentes iniciada por un flujo de trabajo automatizado que me va a dar al final del camino quién es una amenaza en la organización. ¿Y qué es lo que me da Dynamic User Protection? Es una mejora hasta en el 35% para poder identificar tempranamente, o sea, rápidamente, dónde está el riesgo que pudiera tener cierto usuario. Vamos a la segunda familia de productos. Esta segunda familia de productos, como lo mencioné anteriormente, Dynamic Data Protection. ¿Y qué es lo que me va a dar? Es decir, me va a ayudar a proteger todos los datos y toda esta propiedad intelectual importante que yo tengo en la organización. Pero lo más importante es que puede ser desde infraestructura en premisa, infraestructura virtual o infraestructura en la nube o múltiples nubes a través de todos estos productos, como es DLP, como es CASB, como es Email Protection, Behavior Analytics o todos nuestros engines que se instalan también en la infraestructura de cada una de las compañías. Pero vean esto, este Dynamic Data Protection me va a ayudar a reducir hasta en un 60%, entender esta reducción de todo el volumen de todas las infracciones o falsos positivos que de alguna forma estoy teniendo en la organización y que no me da esa claridad de cómo identificar esa amenaza que estoy sufriendo. Y para terminar, hablemos de la tercera propuesta que pone Forcepoint al mercado. Es decir, dar una protección dinámica en toda la infraestructura o en todo el perímetro que hoy estoy viviendo. ¿Y qué es Dynamic Edge Protection? Es la protección de la red en un menor costo contra esas amenazas avanzadas, en donde ya hablé de la problemática de tener usuarios remotos o tener varias oficinas de mi organización repartidas en todo el país y que al final del camino esa operación me causa hoy día un problema. Es decir, Dynamic Edge Protection nos va a ayudar hasta reducir en un 50% el costo del personal de TI para poder administrar mis oficinas, mis sucursales y toda la infraestructura de red.
¿A través de qué productos? A través de Web Security, Next Generation Firewall, CASB, email y otros productos que se van interactuando en esta subnube que comenté para dejar atrás el de invertir en tantas cajas y apostar todo a esta pequeña subnube que le llamamos Dynamic Edge Protection. Estas son las tres soluciones que de alguna forma nosotros hemos puesto al mercado y que de alguna forma nosotros quisiéramos tener la posibilidad de hablar con nuestros resellers y hablar con ustedes, nuestros clientes, para ver qué podemos trabajar y ofrecerles una mejor seguridad y una mayor visibilidad en la organización. Ahora bien, en este ecosistema, algo que yo quiero decirles es que si ustedes ya tienen diferentes tecnologías instaladas en la organización, la parte que es importante es que nosotros hablamos precisamente de estas soluciones abiertas, en el cual podemos colaborar con varias tecnologías que pudieran estar ya instaladas en su organización. Y aquí están algunos ejemplos de algunas compañías con los cuales hoy día tenemos una alianza muy importante para poder colaborar juntos y ofrecer una mayor seguridad. Por otro lado, les expongo algunos ejemplos de algunas compañías que se han enfocado 100% a adquirir tecnologías de nosotros de User Protection, algunas otras compañías muy importantes que se han enfocado al tema de Data Protection porque sus datos son muy importantes, o compañías que tienen múltiples sucursales o muchas compañías en todo el mundo en donde buscan una mejor administración y una reducción de costos a través de Edge Protection, pues estas son algunas compañías que lo han hecho y también exponemos algunos ejemplos de compañías que han combinado dichas soluciones. Ahora bien, estamos muy emocionados y al mismo tiempo queremos dejarles claro que Forcepoint, como una compañía que ha desarrollado productos de estándares militares, les pone al mercado la identificación temprana de todos los ataques de estos usuarios que han sido comprometidos o que de alguna forma van a ser usuarios que por su comportamiento van a tener una infracción o van a caer de alguna forma en un delito o en una mala acción. Ahí es donde verdaderamente nosotros entramos. Y por otro lado, les vamos a ayudar a disminuir esa carga operativa, que de alguna forma también va a ser menos horas, hombre, en el estar controlando tantas consolas y de alguna forma también la reducción de esta infraestructura tan costosa. Por otro lado, ofrecer esta mejor experiencia, hablando en ese viaje que comenté de esa curva de aumentar la ciberseguridad. A mayor tecnología o mayor tecnologías que voy teniendo, sí voy a lograr una mayor ciberseguridad o un mejor control, pero al final del camino la experiencia puede ser mala. Al ofrecer Forcepoint tantos productos y que estos productos son colaborativos, ahí es donde vamos a ofrecer una mejor experiencia para ustedes. Ahora bien, tenemos en Boston nuestro Cybersecurity Experience Room, en donde si es necesario y ya que termine la pandemia, podemos llevarlos a Boston y de alguna forma ahí presentarles de forma vivencial qué es o cómo es como nosotros ofrecemos esta experiencia que he mencionado anteriormente. O, por otro lado, podemos hacerlo de alguna forma virtual a través de algún taller o a través de también el mismo Cybersecurity de Boston, poderlo hacer de alguna forma virtual. Y la tercera sería que nos den la oportunidad de hacerles una demostración de todos nuestros productos. Pues para mí ha sido un honor estar en este evento de MAPS, en el Solution IT Security de MAPS 2020, en donde pues no me resta más que pedirles la oportunidad de poder hablar con ustedes de lo que hoy he comentado, que Forcepoint tiene las puertas abiertas para tener nuevos resellers, para vender todas nuestras tecnologías
Y por otro lado, a ustedes, nuestros usuarios finales, que de alguna forma nos den oportunidad de poder charlar con ustedes y de alguna forma ofrecerles todas nuestras soluciones. Para mí fue un honor estar con ustedes. Muy buenas tardes, mucho gusto nuevamente. Soy Enrique Navarrete y agradezco a MAPS y a ustedes la asistencia y dicha invitación al evento. Muchas gracias.